Sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Necesito una fortuna, que debo bajar del cielo las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tenga fortuna, me quedas poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo. Y llorar no quiero verlo, el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré. Buenos días. Maestra Silvia, es la verdad un placer tenerla con nosotros acá. De manera personal le agradezco que haya aceptado la invitación para que platique con nosotros en el Centro de Actualización del Magisterio de Chilpancingo. Y bueno, hoy concurren no solamente el Centro de Actualización de Chilpancingo, sino veo compañeros de Acapulco, de Iguala, de Tlapa y de algunas otras instituciones de todo el estado. Silvia Esdelques del Valle es originaria de la Ciudad de México, de parte checo y madre argentina. Estudió Sociología en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Obtuvo la maestría en Estudios de Educación en la misma Casa de Altos Estudios. Además, también ha obtenido el grado de doctora en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, el cual fue reconocido por equivalencia en el año de 1993 por el Sistema Nacional de Investigadores. Algunos datos de su trayectoria laboral. La maestra ha sido académica del Centro de Estudios Educativos, investigadora y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Ha sido consultora del Departamento de Investigación Educativa del Instituto Politécnico Nacional, de la UNESCO, de la UNICEF y de la OEA. También ha sido coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública, directora y fundadora del Instituto para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, presidenta de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativas de la OCDE y actualmente uno de los cargos más emblemáticos en los cuales ella ha estado es la presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INEGI. Ha recibido importantes reconocimientos, entre los que se pueden destacar el Premio Nacional María Lavalle Urbina en 1998, Premio La Manantini
otorgado por el Patronato de la Universidad Iberoamericana en el año de 2003, medalla Juan Amos Comenium, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en el año de 2008, entre otros. Sus trabajos han sido publicados en 5 idiomas por instituciones como la Secretaría de Educación Pública, la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos, y se pueden citar, entre muchos otros, Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas, publicada por la Secretaría de Educación Pública, La calidad en la educación primaria, un estudio de caso, por el Fondo de Cultura Económica, Educación de adultos, Estado del arte, hacia una estrategia alfabetizadora para México, por el INEA, La escuela y la formación valorada autónoma, por Editores Castrejón, y la formación de valores en educación básica, también por la Secretaría de Educación Pública. Sin duda alguna, hoy nos encontramos ante uno de los personajes más emblemáticos de nuestra educación en el país. Les pido recibamos un fuerte aplauso a la maestra Silvia. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas, y pues antes que nada un agradecimiento por este recibimiento. Bueno, tengo la ventaja de poder festejar por adelantado mi cumpleaños, que no es hasta el mes que entra, pero de todos modos les agradezco. La verdad que sí, y bueno, sobre todo pues un agradecimiento acá de aquí de Chilpancingo por esta invitación y esta oportunidad que me dan de conversar con todos ustedes que son del CAM, son de otras instituciones hermanas, como ya dijeron, con el tema que me encomendaron, que fue la práctica docente en el contexto de la reforma educativa, es decir, la práctica docente, pues que es lo más cercano, digamos, al aprendizaje de los alumnos, y por lo mismo lo que una reforma más debe de tratar, transformar para mejorar la práctica de los alumnos. Entonces me parece un tema que seleccionaron aquí las autoridades del CAM y que me parece por demás afortunado. Y pues justamente yo comenzaría diciéndoles que para mí el mayor desafío de la evaluación educativa, que ahora cobra muchísima importancia con la reforma, como ustedes bien saben, pues es justamente el de poder demostrar que la evaluación sirve para mejorar. Ese es el desafío, y eso se tiene que demostrar, no basta con decirlo, ¿verdad? O sea, yo creo que todos estamos de acuerdo con que la principal función de la evaluación es mejorar, pero lo tenemos que demostrar que efectivamente es así. Y en el contexto de la reforma educativa, pues lo que de alguna manera está estipulado en la legislación es que al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación le corresponde evaluar el sistema educativo nacional, y este sistema educativo nacional pues tiene componentes, y estos componentes, bueno, son los alumnos, son los docentes, y ahí su práctica de manera muy importante, son los directivos, son las escuelas, son los programas educativos, tanto los federales como los estatales, si los hubiera los municipales, como las políticas educativas. O sea, todo eso es el sistema educativo nacional, y todo eso tiene que evaluar el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y por dar una idea de qué es lo que se tiene que evaluar respecto de cada uno de estos componentes diferentes de la evaluación, hablando del director, por ejemplo, bueno, pues ahí interesa mucho evaluar cuál es su liderazgo y cuál es su capacidad de hacer equipo, que están muy relacionados, evidentemente, porque un líder es capaz de hacer equipo, pero lo que sí sabemos es que una escuela que no tiene un liderazgo de naturaleza académica, y si no hay un equipo en esa escuela trabajando como tal, que reconozca que su trabajo va más allá de las 4 paredes del aula, y que haga equipo para hacer que ese organismo vivo que es la escuela pues florezca, sea eficiente y sea eficaz, pues no tenemos una buena escuela en nuestras manos. Entonces, cuando hablamos de evaluar a los directivos, sobre todo a los directores de escuela, pues estamos pensando en que tenemos que evaluar su liderazgo y su capacidad de hacer equipo, entendiendo que un liderazgo de naturaleza académica, pues una de las cosas más importantes es su capacidad de cuidar la enseñanza. En una escuela, cualquier nivel que tenga, lo que se espera es que lo que se enseña produzca los aprendizajes deseados, y por eso para una escuela lo más importante es la enseñanza, y para un director lo más importante tiene que ser cuidar la enseñanza, cuidar el tiempo que se destina a la enseñanza, ver a dónde están las dificultades para enseñar bien, y ver cómo se pueden solventar estas dificultades, cómo se pueden remontar, cómo desde la escuela o desde fuera
se puede apoyar al magisterio local para que la enseñanza sea cada vez mejor, porque es la enseñanza la que produce los aprendizajes que queremos. Y desde luego, pues un director siempre es como la imagen hacia afuera de una institución, es quien se vincula con la comunidad a la que sirve, es quien hace alianzas con otras instituciones para poder fortalecer la escuela, y pues eso también se tiene que evaluar en un directivo. Cuando pensamos en evaluar a los alumnos, pues aquí fundamentalmente nos interesa saber si el alumno está desarrollando, está aprendiendo, ¿no? Y eso quiere decir que esté desarrollando las habilidades básicas, las 4 operaciones de la lengua, las 4 operaciones matemáticas fundamentales, que son las básicas, pero también de manera muy importante las habilidades superiores de pensamiento, la capacidad de analizar, la capacidad de sintetizar, la capacidad de tener un pensamiento lógico, matemático, hipotético, de deducir, de inducir, que todas estas cosas son habilidades que van a servir para muchísimas áreas de desempeño en la vida, y de alguna manera serían las cosas que tendríamos que estar nosotros enfatizando en la escuela. Pero también nos interesa mucho, y más ahora que tenemos pues todas estas noticias de la violencia que se está viviendo en el entorno y desgraciadamente también al interior de las escuelas, pues la formación en valores aparece como ahora de manera muy clara como indispensable. Valores de respeto al otro, valores de preocupación por la justicia, valores de participación democrática, que también son propósitos fundamentales de la escuela. Y nos interesa muchísimo que el sujeto, alumno, tenga capacidad de seguir aprendiendo, porque a la escuela se va no a aprender contenidos, sino a aprender aquellos contenidos que serán siendo necesarios a lo largo de su vida, tanto escolar como ya productiva o familiar, o lo que decida cada uno de los alumnos. Entonces, la capacidad de aprender implica también el gusto por aprender, porque uno adquiere la capacidad para seguir aprendiendo en la medida en que logre tener esa vivencia de que aprender es un deleite, de que aprender es placentero, y eso se adquiere en la escuela. O no, ¿verdad? Puede no adquirirse. Pero entonces esta capacidad que el alumno va teniendo de seguir aprendiendo y el gusto que va mostrando por involucrarse en actividades de aprendizaje resulta esencial evaluar en los alumnos. Y nada de esto es totalmente posible, se puede lograr en todo su potencial si el alumno no tiene una autoestima fuerte y no tiene un crecimiento en la autonomía propia. Entonces, bueno, cuando pensamos en evaluar a los alumnos, pues pensamos en evaluar todo esto. Algunas de estas cosas son más fáciles de evaluar, otras son mucho más difíciles y se tienen que ir innovando y desarrollando instrumentos para poderlo hacer, pero si lo que nos interesa es que los alumnos aprendan, pues estas son las cosas que nos deben interesar. También hay que evaluar la escuela, como decía yo, y la escuela pues se tiene que evaluar como organismo, como institución, como una institución viva, dinámica, constituida por los elementos de su comunidad educativa. Pero pues una escuela es una buena escuela, y eso es lo que estamos evaluando, la capacidad de la escuela de demostrar que es una buena escuela, en la medida en que es capaz de conocer su contexto y de adaptarse a ese contexto, y por lo mismo en la medida en que es capaz de diagnosticar los problemas que los alumnos traen consigo desde el contexto, y también de diagnosticar los problemas de funcionamiento de la propia escuela, de tal manera que pueda planear, y este es otro aspecto que se evalúa, la capacidad de planear de la escuela en función de esos problemas que se descubren. Y planear no significa atenderlos todos, pero sí significa seleccionar algunos de los más importantes para poder combatirlos y combatir sus causas. Entonces la planeación es cuando se dice yo voy a hacer algo distinto de lo que he venido haciendo porque quiero transformar este diagnóstico, esta realidad que estoy descubriendo. Y entonces, de alguna manera, al planear, en una escuela se plantea una hipótesis en donde dice voy a hacer algo distinto para lograr resultados diferentes. En el hacer algo distinto, y esto también tiene que ver con la práctica docente, como veremos más adelante, pues están los compromisos que adquieren los miembros de la comunidad educativa para efectivamente hacer eso distinto y hacerlo bien. Porque bueno, si vamos a hacer algo distinto, a lo mejor nos tenemos que formar para hacerlo, porque si no lo hemos hecho antes, pues es probable que no lo sepamos hacer, que nos tengamos que formar para hacerlo. Entonces yo me tengo que comprometer a formarme y hacer eso distinto que pienso, o pensamos todos en colegiado, que va a poder conducir a la transformación que estamos deseando.
Entonces es una escuela que también monitorea, quiere decir, ve si esos compromisos se están cumpliendo por parte de la comunidad educativa, y no con un afán de castigar a aquel que no los está cumpliendo, sino con un afán de apoyar a aquel que no los está cumpliendo, porque probablemente no lo está haciendo, no porque no quiera, sino porque no tiene los elementos necesarios para poderlo hacer. Entonces vamos a ver si de veras estamos haciendo eso que pensamos que se tiene que hacer para mejorar. Y después es necesario evaluar, a ver si de veras logramos eso que pretendimos lograr con estos procesos de mejora que todos nos comprometimos a llevar a cabo. Entonces se evalúa no al final, se evalúa en el proceso mismo del ciclo escolar, pero si no se monitorea, si no sabemos si estamos haciendo aquello a lo que nos comprometimos, pues evaluar carece un poco de sentido si no lo estamos haciendo, ¿verdad? Más bien lo que hay que poner el énfasis es en hacer que hagamos eso que tenemos que hacer. Entonces es una escuela que monitorea, que evalúa y que como consecuencia de eso mejora. Y entonces gracias a esa mejora y a esa evaluación pues puede empezar un nuevo ciclo para poder atender problemas quizás de mayor envergadura o problemas nuevos que se estén presentando. Y bueno, pues cuando evaluamos la escuela, evaluamos eso, ¿no? Y después evaluamos el sistema educativo, como ya les decía yo, los programas educativos y la política educativa, porque el sistema educativo mexicano tiene problemas, ¿verdad? Tiene problemas de calidad, tiene problemas de equidad y tiene problemas todavía de no acceso a la escuela, sobre todo en el nivel preescolar y en el medio superior, que siendo obligatorios todavía no son universales, sobre todo el primer grado de preescolar y todos los grados de la media superior. Y tenemos problemas muy fuertes de deserción, sobre todo en la educación media, en la media básica y en la media superior, en donde perdemos 1 de cada 5 alumnos en una generación de secundaria y 2 de cada 5 alumnos en una generación de educación media superior. Y cuando el alumno no está en la escuela, debiendo estar por la edad, si no está en la escuela, pues ninguno de los propósitos educativos se puede cumplir. Entonces el no acceso y la deserción son problemas que el sistema educativo tiene que ir solucionando, igual que la calidad. Lo mismo que la falta de equidad, esta terrible desigualdad del sistema educativo nacional que tenemos ya bien diagnosticado. Entonces, ¿qué tanto los programas y las políticas educativas están logrando atender los problemas y las causas de los problemas fundamentales del sistema, que son estos? El acceso o el no acceso, por no acceder o por deserción, la deficiente calidad de la educación lograda y la inequidad del sistema educativo. Entonces eso para poner el marco general de la evaluación, porque a lo que me voy a dedicar en esta conversación de la mañana es hablar del docente y de su práctica, que también se tiene que evaluar, ¿no? Entonces lo dejo al final en la mención para poder ampliar su tratamiento, ¿no? Cuando decimos que la evaluación sirve para mejorar, pues lo que estamos diciendo es que el docente tiene que mejorar, y cuando hablamos del mejoramiento del docente nos estamos refiriendo a su profesionalismo. Es decir, nos parece que la evaluación lo que tiene que hacer es mejorar el profesionalismo docente, su capacidad de ser un profesional socialmente responsable, capaz de tomar decisiones diferentes en diferentes circunstancias, pero las mejores decisiones que conduzcan a los propósitos que él mismo se proponga. Como todo profesional, ese es el propósito de un profesional docente. Y de lo que se trata es de mejorar eso, ¿verdad? O sea, cuando evaluamos al docente, lo que queremos es que esa evaluación sirva de insumo para mejorar su profesionalismo. Y su profesionalismo lo podemos observar, las consecuencias de su profesionalismo, las podemos observar en los resultados educativos, en la manera como el docente aborda la inclusión educativa como una de las maneras de combatir la inequidad desde lo que le corresponde. Y desde luego el mejoramiento de su práctica docente es una parte fundamental de su propio profesionalismo. Cuando decimos evaluar la práctica docente, nos estamos refiriendo fundamentalmente a 4 cosas, 2 de ellas muy relacionadas. Es decir, una buena práctica tiene 4 componentes. El primer componente es la capacidad del profesional docente de planear sus clases, porque es un docente, ¿no? Entonces tiene que planear sus clases. Y la segunda, muy relacionada con esta primera, de evaluar a sus alumnos.
y de evaluarse a sí mismo en el sentido de su capacidad para lograr aquello que se está proponiendo, que a la hora de planear lo define con toda claridad. No entendemos un maestro profesional que no planea, eso no se puede entender. Y claro, al planear pues tenemos que evaluar para que eso retroalimente nuestra planeación y además para saber qué resultados estamos logrando. Entonces, son los primeros dos aspectos, como digo, muy relacionados entre sí. El tercer aspecto es la capacidad de todo docente profesional de crear un clima de aula que resulte propicio para el aprendizaje. O sea, el trabajo del docente no es únicamente el trabajo de la instrucción, que es un trabajo muy importante, sino el trabajo de crear al interior del aula un clima que propicie que los alumnos aprendan. Y esto es a cualquier nivel educativo. Desde luego que se entiende por clima en los diferentes niveles cambia, pero el clima propicio al aprendizaje, todo docente a cualquier nivel lo tiene que cumplir. Y el cuarto componente de esta práctica profesional es propiamente su práctica instruccional, es decir, cómo enseña en el día a día, en lo cotidiano, cómo va tomando las decisiones, qué elementos de planeación tiene que ir modificando porque se presentan asuntos imprevistos. En esta práctica instruccional es donde se dice que el docente pone en juego su arte, el arte de ser docente, porque ser docente tiene parte ciencia y parte arte. Pero en esta capacidad fina de moverse día a día en el aula para asegurar que sus alumnos se involucran en procesos de aprendizaje, eso tiene mucho de arte, el arte de ser docente. Entonces, el cuarto componente es este asunto de la práctica instruccional. Entonces, me voy a ir refiriendo a cada uno de estos componentes, y el primero de ellos es el componente de planear. Y desde luego que el maestro tiene que planear el largo plazo, ¿no? Tiene que planear qué va a lograr en el año, qué va a lograr en el semestre, en el mes, en la semana incluso, que sería el mediano plazo, ¿no? Pero esto lo tiene que hacer y lo tiene que hacer bien. El maestro tiene que saber a dónde quiere llegar. Pero un ingrediente importantísimo de la planeación es que el maestro pueda planear cada lección. Eso es sumamente importante. ¿Por qué es importante planear cada lección? Bueno, porque la lección anterior me va a dar elementos evaluativos, pensando en una evaluación de naturaleza formativa, que me va a decir si logré los propósitos de la lección anterior, y también me va a decir si lo logré con todos los alumnos o solo con algunos. Y entonces, con esos elementos, yo tendría que poder planear la siguiente lección para poder tener muy claro, primero, qué voy a agregar en esa lección respecto de la anterior, qué va a ser lo nuevo, qué desafío cognitivo nuevo le voy a dar a mis alumnos. Y segundo, para poder decir, los que no lograron el objetivo anterior, los tengo que atender en la siguiente clase, porque si no, se me hace progresivo el rezago escolar. Entonces, planear la atención que requieren aquellos que no lograron el objetivo de la clase pasada, pues implica planear los arreglos de aula, cómo le voy a hacer, si con aprendizaje cooperativo, con atención individual, con ejercicios también individuales, cómo le voy a hacer para poder remontar esos problemas que algunos de mis alumnos tuvieron en la lección anterior. Entonces, el arte de enseñar tiene que ver con este asunto de poder plantearle a los alumnos desafíos cognitivos que los reten, digamos, al nivel adecuado como para que los alumnos sientan que pueden enfrentar ese reto, que no sean tan fáciles como para que se aburran, pero que no sean tan difíciles como para que se frustren. Ahí hay un equilibrio muy difícil que tenemos que ir logrando. Es un poco un ideal de la pedagogía, poder lograr estos desafíos constantes, pero la única manera de irnos acercando a ese ideal es planeando cada lección, ¿no? Y como decía, cuando nosotros planeamos cada lección, pues entonces vamos a poder tener muy claro cómo atender a aquellos alumnos que en la lección anterior se nos quedaron atrás. Y con esto, con esta capacidad que vayamos desarrollando al planear de atender a los que se nos quedaron atrás en la lección anterior apenas, con eso vamos a evitar la reprobación escolar. Porque la reprobación escolar se puede prevenir, pero se puede prevenir si la atendemos, si atendemos el rezago y si lo atendemos oportunamente, y oportunamente es inmediatamente. Entonces, eso lo podremos dilucidar en la medida en que tengamos evidencias de la lección anterior y podamos entonces planear con mejores elementos la siguiente clase. Y también
La planeación nos permite saber muy bien qué vamos a hacer con la tarea, porque las tareas que les dejamos a los alumnos son un problema, como ustedes muy bien lo saben, porque hay algunos niños que le van a cumplir perfectamente bien todos los días al pie de la letra y que se van a poder sacar un 10,